En las clases anteriores hablamos varios temas importantes. Vamos por orden. Primero hablamos de la importancia de la fe en Mashiach, que es de los fundamentos de, de todo el judaísmo. El que no cree en la llegada de Mashiach es como que no cree en Moshe, como que no cree en la Torah. Y agregamos que no alcanza solamente con creer, sino uno tiene que también esperar el Mashiach. Ese es lo que agregamos, ¿sí? Uno puede decir, sí, yo creo que va a venir Mashiach algún día, no alcanza, uno tiene que tener tzipía que si está, ahora viene Mashiach, esta mitzvah, esta braja que hago ahora, puede ser que mueva la balanza para que venga Mashiach. Así que uno tiene que vivir un paso más, un detalle más. Cada mitzvah. Sí, y estar deseando ya que se revele. Y explicamos la importancia que es vivir de esa manera, porque recién cuando venga el Mashiach se va a poder cumplir toda la Torah en forma completa. Y hay mitzvot que nunca se cumplieron, que se van a cumplir por primera vez cuando venga Mashiach. Entonces, una persona que es observante, que es religiosa, que cumple toda la mitzvot, no puede estar tranquila en el exilio, porque sabe que hoy en día lo que se cumple de la Torah es un porcentaje pequeño y no, el cumplimiento no es íntegro. Recién cuando venga Mashiach va a ser íntegro. Si realmente le importa cumplir la mitzvot, tiene que, obligatoriamente, tiene que esperar que se revele el Mashiach ya para que su cumplimiento sea completo. Pues hablamos también que todo el exilio es como un sueño. En el sueño se cambian en el sueño uno puede soñar cosas que no son lógicas. Un elefante puede entrar en un agujero de una aguja, por ejemplo. O así cosas que son. Entonces también en el exilio hay pérdida de la verdad. La verdad está oculta y a veces uno puede vivir una vida que no es real, porque se deja llevar para no caer en eso uno tiene que apegarse a la Torah, pero el estado del exilio en general es el estado de sueño, como que uno está durmiendo, que está todo. Y cuando venga Mashiach, ahí se va a revelar la verdad, que eso es lo que decíamos todos. Entonces el exilio es como un sueño y la redención está comparada con el nacimiento. Nacimiento. ¿Y qué pasa? Para el nacimiento hay que pasar por una etapa de parto, trabajo de parto. El trabajo de parto y parto son dolores, eso es la última etapa después del embarazo, que cuando son los dolores del exilio que pasamos también. Después de todo esto, hablamos que ¿cuándo va a venir Mashiach? Y en eso estamos, ¿sí? El capítulo de hoy. Hablamos un tema más. Dice que Mashiach va a venir en forma sorpresa. Y dijimos, entonces, parece una paradoja. Por un lado hay que esperar a Mashiach, por otro lado va a venir en forma sorpresa. ¿Cómo puede ser? O sea, o hay que esperar, dice no. Esperarlo, siempre hay que esperarlo, hay que desear que venga, pero eso mismo no es contradicción a que va a ser sorpresa, porque la revelación que va a haber cuando venga Mashiach, nosotros no lo podemos imaginar lo que va a ser. O sea, aunque tratemos de imaginarnos, no va a ser comparable a lo que va a ser. Igual vamos a terminar siendo sorprendidos. Y mismo, si esperamos a Mashiach todo el tiempo, aún así, cuando se revele va a ser una sorpresa, porque no sabemos en qué momento se va a revelar. Como cuando uno está caminando en la calle y desea encontrar $1000. Y camina y ve, y de repente lo encuentra. Y todo el día estuvo deseando, pero cuando lo encontró igual fue una sorpresa. ¿Por qué? Porque es una sorpresa, pero no sabe cuándo es. Entonces así es. Sí, es también, sí hay que esperar Mashiach y eso no es una contradicción a que sea en forma sorpresa. Que eso igual va a tener sorpresa. Y ahora venimos a lo que es el capítulo de hoy, que se trata, es el cuarto capítulo que estamos y trata de cuándo va a venir el Mashiach. Entonces dice así, el mundo eh, fue creado con un plan divino fijado de un comienzo, que Hashem le fijó a la creación un plan divino que comenzó y tiene fecha de hasta dónde tiene que llegar. Y acá uno puede decir, bueno, entonces si es todo un plan divino, que está todo escrito, está todo predeterminado, entonces ¿dónde está la libre elección de la persona? ¿Dónde está el libre albedrío que siempre hablamos? Bueno, este es otro tema que lo analiza mucho el Rambam en el libro Moreh Nebuchim, es una parte filosófica que tiene que ver en los libros de Hakirá, en los libros que investigan ciertos conceptos que uno a veces que son filosóficos, que surgen ciertas preguntas como si Hashem dice por un lado que tenemos libre albedrío, Hashem quiere que nosotros elijamos, pero Hashem sabe todo, entonces ¿dónde está? Entonces no vamos a entrar en los detalles, pero en términos generales,
al ser que Hashem es infinito, si Hashem quiere que nosotros tengamos libre albedrío, tenemos libre albedrío. ¿Cómo puede ser? No lo vamos a poder entender del todo porque Hashem es infinito, pero Hashem, que es infinito, puede hacer que nosotros tengamos libre albedrío, aunque Él sepa lo que nosotros vamos a elegir. Porque si Él no puede hacer eso, entonces estamos limitando a Hashem. De cualquier manera, Hashem sabe todo y hay todo, pero aún así Hashem quiere que para nosotros haya un libre albedrío. O sea, en nuestro mundo hay libre albedrío. Y es verdadero para el nivel que estamos nosotros. ¿Así? ¿Así? O sea, Hashem creó el mundo y eso comenzó, ahí comenzó el camino del objetivo del mundo con la creación. Es el punto de partida. Y después hay que llegar al objetivo final. ¿Cuál es el objetivo final? La llegada del Mashiach. El objetivo final de toda la creación del mundo y todos los mundos y todo es para llegar a la época que se llama Leatid Labo, la época del futuro, ¿sí? Que tiene que llegar, que esa es la época del Mashiach. Que ahí es cuando se va a cumplir el objetivo final. Que ¿cuál es el objetivo final? Lo hablamos otras veces también. Liot Loid Barech Dirab Tachtonim. Hashem tuvo un deseo de tener una morada para él en lo más bajo. Entonces, ¿qué hizo Hashem? Creó un mundo material, que para crear este mundo hay que haber mucho ocultamiento, porque es contradictorio a lo espiritual. Como dijimos, el mundo de la mentira es como un sueño, vivimos en un sueño, una fantasía, la verdad está oculta. Entonces Hashem como es infinito, hizo un mundo que oculte quién lo creó y que aparenta que se creó solo. Por eso hay gente que cae en la idea que el mundo se hizo solo o que no creen en Dios. Eso es solo posible porque Dios le dio lugar para que elijan el camino que quieran, pero entonces el objetivo final es que cuando llegue Mashiach se va a revelar la verdad en este mundo material, aunque es un mundo material que oculta la verdad a través de todo el trabajo que hacemos durante los 6000 años. Cuando llegue el último milenio, que ya es la época de Mashiach, ahora que ya estamos ahora por tocar, cuando se revela, entonces ahí se va a ver la verdad en el mundo y lo material va a poder soportar esa verdad y va a poder ser una morada para Hashem, aunque en un principio, o sea, aunque durante todos estos años no estaba apto, recién después de mucho trabajo se hace apto para ser una morada para Hashem. Entonces dice, acá llegamos a lo que es la Gemara. La Gemara en Sanedrín nos cuenta este, este, este plan divino del mundo, lo divide en tres, la Gemara. Dice así, Sheshet Alafim Shana Ave Alma, dice el mundo va a existir 6000 años, esto es el lenguaje de la Gemara. Shnei Alafim Tou, y la Gemara especifica, los primeros 2000 años son Tou quiere decir caos, oscuridad, ¿sí? Después va a venir el segundo 2000 años, que es Torah, se va a revelar la Torah en el mundo, y va a ser la época del desarrollo de la Torah en el mundo. Y por último, los 2000 años, que son Yemot HaMashiach, que es lo que estamos nosotros ahora, estamos en el final de todo, que es los últimos 2000 años, lo que estamos en 5785. Final de todo. Esta es la época de Yemot HaMashiach. Entonces, ahí, ¿cómo sería esa división? Primero, los primeros 2000 años era Tou, era caos, porque todavía no se reveló el objetivo del mundo. O sea, Hashem creó el mundo, pero no reveló todavía su objetivo. Entonces, las primeras creaciones tenían que hacer un camino, si le interesaba, por elección propia, por libre albedrío, buscar a Dios hasta que lo encuentren, y ahí se iba a empezar a revelar el objetivo de la creación. ¿Y quién fue el primero el primer Yehudí, el primero que hizo ese camino en forma completa? Todo Abraham vino, por eso se llama el primer Yehudí. Entonces, Abraham nació en el final de los 2000 años de oscuridad, y a los 52 años, que ya tuvo claro todos los conceptos, ya descubrió todo y ya formó un Anefesh ya sube Harán, dice, las almas que hizo en Harán, toda la familia que formó. Entonces ahí empezó la época de que él él ya descubrió el objetivo del mundo, recibió la revelación, Hashem se le reveló, recibió los conceptos, y ahora ya tenía Torah, Abraham ya tenía Torah, aunque no era en forma oficial, como llegó un poco más adelante, pero él ya tenía Torah, y él empezó a difundir esa Torah en la gente. Entonces él estuvo en el intermedio entre el final de la época de los 2000 años de oscuridad y el comienzo de los 2000 años de Torah. Y por eso Abraham dice que Abraham se dedicaba
a difundir a Hashem en el mundo. ¿Cómo era? Abraham vivía en el desierto y se armó un hotel en el desierto. En esa época era carpa, Oel, tenía entrada de todos lados. Y él, hospedaje gratis para la gente. Venía la gente muerta de calor, de sed, de hambre, y él le cocinaba un trato de 5 estrellas en el desierto. Un lujo. Cuando terminaban de comer, le decía, Señor, ¿estuvo bien todo? Bueno, hay que agradecer a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? No. Gente que está perdida, ¿no? ¿Cómo no saben quién es Dios? Entonces, si están dispuestos a aprender, le hacía un shiur, le enseñaba que es Dios, como esto, todo. Algunos que eran muy bajo nivel y no le interesaba nada espiritual, decían, no, déjame hinchar, ¿qué dirás? Ah, ¿no? Ok. Vamos a hacer la cuenta. Un cordero en el desierto, ¿cuánto vale? Un asado, todas las cosas así. Empecé a hacer la cuenta, un vaso, un licuado de, 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 De de- papaya. de papaya en el desierto, hacía toda una cuenta, una cama en el desierto, una sombra, etcétera. Agua en el desierto, todo le hacía una cuenta, pero bien exagerada los valores. Y el muchacho decía, es caro esto, ¿no? ¿Cómo era eso de Dios? A ver, vamos a escuchar. Vale la pena creer en Dios, a ver, quizás lo hacía, pero bueno, o entraba por la buena o entraba por la mala, pero tenían que llegar al objetivo. Abraham tenía claro que tenía que enseñar a la gente que hay un dueño de este mundo y hay un Dios. Entonces, o lo entendían por las buenas, o le iba a costar caro y al final se iban a dar cuenta que tienen que abrir la cabeza y escuchar, porque es la verdad, ¿no? Pero a veces la oscuridad hay que golpearla un poco para que se rompa y entre la luz. Si hay una muralla, no deja entrar la luz, hay que golpearla un poco. Y ahí entra. Entonces así fue que Abraham acercaba a los judíos y transmitía la Torá de esa época, como se había revelado en Abraham, a la gente. Después de ahí siguió estos 2 milenios, dos milenios de Torah, y esa época terminó con el sellado de la Mishnah. Sabemos que cerca del año 4000 se selló la Mishnah. Que la Mishnah sería el primer libro de Halajá que tenemos en la biblioteca, porque tenemos el Humash, que es la Torah que recibimos del monte Sinaí. Tenemos los libros de los profetas, es parte de la Torah escrita también. Y después viene la Mishnah. ¿Qué sería la Mishnah? La Mishnah fue un trabajo de los sabios de los preceptos de la Torah, darle una forma, es la parte oral que complementa la parte escrita, pero ya tiene un formato de alajá, sería como, ahora dice que una vez que se selló la Mishnah, ya nadie más tenía el poder y la autoridad que tenían esos sabios de esa época. Y uno se pregunta por qué, o sea, hubo después más, no, porque ahí terminó, al final de la Mishnah terminó la época de Torah, entonces como terminó la época de Torah, ya no tenían la capacidad real para poder seguir siendo reveladores de ese nivel de autoridad. Obviamente todo lo que vino después, la Gemara, los Amoraí, los Jajamim, los Geonim, todos los libros que vienen después en la biblioteca judía, vienen a entender la Mishnah. Pero la Mishnah está codificada, porque es muy resumida para el nivel de esa generación. La Gemara desglosa todo y amplía y amplía y amplía y amplía. Pasar el tiempo, la Gemara tampoco se entiende. Viene Rashi, viene Tosafot, y así viene el Marsha y los Mefarshim, y así se va. Y después, pasaron las generaciones, de la Gemara no se puede concluir nada. Es tanta sabiduría que ¿de qué vino? Vinieron los primeros libros de Alajá posteriores, que tenemos el Rosh, tenemos el Rambam, tenemos el... ¿Sí? Eh, Después del Rosh vino el Bet Yosef, vino el Tur, el Bet Yosef, eh, y así va bajando. Hoy en día ya tenemos explicaciones sobre lo que algunos, bueno, después vino lo más cercano a nosotros, tenemos el Mishnah Berurah, tenemos el Alter Rebbe, el Shulchan Aruch Admor Zaken, que esos ya son sobre los libros estos, más tratar de más acercarnos a nosotros y acomodarnos los conceptos y para no perdernos dentro de tanta sabiduría. Pero en la época de Torah se terminó con la Mishnah. ¿Por qué? Porque la autoridad de poder escribir algo
que nunca estuvo escrito, terminó en la Mishnah. No porque ellos lo inventaron, eso fue transmitido de Moshe, pero ahí estaba, era época de Torah, y dice yo. Después de esos 2000 años empezó la época, una época nueva que se llama, que es los últimos 2000 años, que es lo que estamos ahora también, que estamos al final, que es la época de Yemot HaMashiach, la época de los días de Mashiach. Ahora, por un lado, uno se sorprende y dice, ¿cómo la época de Mashiach, la que estamos nosotros, estos últimos 2000 años, fueron los años más duros del pueblo judío? O sea, son el exilio más largo. Las persecuciones más terribles fueron en estos últimos 2000 años. La Inquisición, todo, sí, eso es terrible. Entonces, trajimos lo que dice Rabbi Yitzhak Abarbanel, que estos 2000 años últimos se llaman Yemot HaMashiach, porque son, a partir de estos 2000 años, el Mashiach se puede revelar. Si nosotros hacemos el trabajo como tiene que ser y estamos refinados, somos merituosos, el Mashiach se puede revelar. Anteriormente, aunque harían todo correctamente, no podía revelarse Mashiach, porque todavía no llegó la etapa que Mashiach se revela. Recién en los últimos 1000 años se llama Yemot Mashiach por eso, no porque va a ser días, no es porque ya está revelado el Mashiach, no es porque ya son días, se pasa cosas de mucho sufrimiento, como es la época más dura del exilio. Pero aún así se llama Yemot Mashiach porque dice Rabbi Yitzhak Abarbanel, porque son días que es apto que Mashiach se revele en caso que nosotros hacemos lo que tenemos que hacer. Y él trae un ejemplo a lo que dice en la Halajá, que en el año tenemos los días de lluvia. ¿Qué quiere decir los días de lluvia? Que en invierno todos los días llueve, no. Se llaman días de lluvia porque es una época apta a llover más que en otras épocas. Pero puede ser que llueva como no, lo mismo. Yemot HaMashiach son días de Mashiach que sí que son días aptos que Mashiach se puede revelar. Si nosotros hacemos nuestra parte se puede revelar, pero puede ser también que no. Están las dos cosas. El Maral de Praga explica, parecido a lo que dijo Rabbi Yitzhak Abarbanel, que una vez que empezó los últimos 2000 años del mundo, que se llaman Yemot HaMashiach, como dijo la Gemara, ahora depende de nosotros. O sea, la Geulá ya está dispuesta a revelarse. Y en estos 2000 años es como que Hashem dice, depende de ustedes. Si ustedes hacen las cosas como tiene que ser, pues antes no dependía de nosotros. Aunque hagamos todo, Mashiach no se puede revelar. Pero dice el Maral de Praga, en esta época, en los últimos 10 años, si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, todos los Yehudim, todas las personas, el Mashiach se puede revelar. Y si no, se va a demorar, se va a demorar. O sea, pero por eso se llama Yemot Mashiach. Hasta acá quedó claro. Prepara el terreno para la lluvia. Para lluvia, uno sabe, tiene que parar el terreno, tiene que estar listo. Ahora, ¿qué pasa? Dice, esto que hablamos hasta ahora es a base de la Gemara, que la Gemara nos dividió eh, la trayectoria del mundo en tres: Tou, Torah y Yemot HaMashiach. 2000, ¿sí? Viene ahora y trae una división un poco más específica. Eso está traído en los libros de la Kabbalah, los libros del Hasidut, que dice que cuáles dice que en estos 6000 años que va a existir el mundo, trae lo que dice, él trae sobre esto lo que dice el Ramban. El Ramban dice que Hashem creó el mundo en 6 días. Séptimo día es día sabático, día de descanso. ¿Por qué Hashem creó el mundo justo en 6 días? Porque esto es equivalente a lo que el mundo va a existir. El mundo que nosotros conocemos hoy en día va a existir 6000 años. Y dicen Teilim que un día de Dios son 1000 años nuestros. Entonces, 6 días de la creación equivalen a 6000 años. Que es lo que el mundo material como lo conocemos ahora va a existir. En el séptimo milenio ya es el día de descanso, es el día sabático. Ahí va a cambiar, va a haber una diferencia que todavía no podemos imaginarnos bien cómo va a ser. Pero no es que el mundo va a dejar de existir literalmente, al contrario, el mundo va a seguir existiendo, como dice el Rambam. Mashiach va a venir y va a ser, sí, va a ser, el objetivo es hacer una morada para Hashem en lo bajo, en este mundo material. Pero va a haber un cambio, se va a destruir toda la parte oscura, se va a destruir toda la mentira, se va a destruir toda la clipá, la impureza.
Sí, y eso va a ser una diferencia en lo que estamos acostumbrados. Hoy en día vivimos todo mezclado y eso se va a terminar. Eso se va a terminar. Entonces acá viene y dice, entonces, según esto, que los 6 días de la creación son equivalentes a los 6.000 años que el mundo va a existir, podemos entender de los 6 días de la creación qué estuvo dominando y qué estuvo proyectándose y revelándose en cada milenio del mundo. Y así lo empieza a explicar. Dice así. Sabemos que Hashem creó el mundo en 6 días también, que es equivalente a las 6 midot. 6 midot son 6 cualidades, que es Gesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Con eso Hashem creó el mundo. Hashem creó el mundo con los sentimientos. Y por eso decimos que la Torah estaba antes del mundo, porque la Torah tiene que ver con la parte intelectual, con las Sefirot, que son Jochma Binadad. Eso es un nivel superior al mundo. Por eso Torah Kadmal Olam. La Torah está por encima del mundo y es el plano con el cual Hashem creó el mundo. El mundo fue creado con los sentimientos. Y para poder dominar los sentimientos hay que tener la Torah, que es el intelecto, que es lo que lleva a una conducta, a un equilibrio como tiene que ser. Pero cada día de la creación hubo otra midá que dominó ese día. Entonces, ¿cuál es el primer día? Es equivalente a la midá de Gesed. Gesed es bondad. O sea, que el primer día de la creación, ¿qué es lo que iluminó en el mundo? La bondad de Hashem. Y por eso, ¿qué se creó el primer día de la creación? La luz infinita. La luz infinita de Hashem. Y eso también se vio en el primer milenio del mundo. El primer milenio del mundo había mucha bondad. Dice que la gente vivía muchos años. En el primer milenio se vivía cientos de años, se llegaba a los 1000 años. Había abundancia y las primeras personas no tuvieron que trabajar, Hashem le dio todo servido. El mundo ya, de hecho, una discusión, digamos, que surge mucho cuando se habla de que en esto que la Torah dice que el mundo tiene 5705 años. Entonces, cuando avanzó la ciencia, empezaron a decir, pero según el análisis científico, los árboles tienen millones de ¿cómo puede ser? Entonces, la respuesta es que Hashem, cuando creó el mundo, ya lo creó, hizo que crezcan árboles, ya estamos. por la bondad de Hashem, o sea, Hashem nos dio un mundo preparado. Entonces, si vos ibas en ese día de la creación, que crecieron los árboles, y analizabas según la ciencia los árboles que estaban, te daría que ya tienen muchos años, porque no, Hashem ya los hizo, le dio, sí, Hashem los hizo, eso es la bondad de Hashem. Ya estaban listos. Estaban listos, sí. Eso es el primer día. Y el primer milenio fue lo mismo que se dominó la bondad de Hashem. El microondas, ya está hecha, la mete, La meta sangre ya está, ya está. Entonces, nos alimentamos por la bondad de Hashem. Éramos todos alimentados por la bondad de Hashem. Segundo día, ¿qué es lo que... ¿Cuál es la segunda midá? Es Geburah. Geburah es rigidez. ¿Cómo traducen Geburah? Rigidez, ¿no? ¿Cómo es? Ah, Fuerza no, fuerza, severidad. 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 Entonces, ¿qué fue el segundo día de la creación? La división entre las aguas de arriba y las aguas de abajo. División tiene que ver con rigidez, con Geburah, límites. La Geburah pone límites, hace bondades luz verde. Geburah viene a parar, vamos a ver. Y eso también se vio en el segundo milenio, que empezó a actuar la cualidad de Geburah, como dijeron, la severidad. ¿Dónde se vio eso? El diluvio. Ayer se cansó de la fiesta, que la gente cada uno hacía lo que quiera. Vamos a purificar el mundo, mandó diluvio. Y así también se enojó con lo que hicieron la gente de la Torre de Babel y los castigó. Entonces se empezó a ver mano fuerte, ¿sí? O sea que el segundo milenio de la creación se vio la rigidez, se vio la severidad de Hashem. Tercer día de la creación dice Tiferet, equivalente a Tiferet. Y en la Torah, el segundo día no se dijo Kitov. Cada día de la creación Hashem dijo, Vayar Elohim Kitov, qué bueno lo que hizo. El segundo día no hizo Kitov, porque como es Geburah y se creó la división, la separación, ese día Hashem no dijo Kitov, porque la separación sola no es buena.
Si está con un propósito combinado con el Gesed, dominado, es otra cosa. Pero por eso el día lunes Hashem no dijo Kitov, porque como estaba así sola no servía. Recién el martes, cuando vino Tiferet y unió el Gesed y la Geburah, ahí es cuando dijo dos veces Kitov, por el lunes y por el martes, porque ahí se cumplió, se complementó la Geburah. La Geburah sola no sirve. Si la Geburah viene y se complementa con el Gesed, ahí sí, pero sola la Geburah no. Hashem creó el mundo con bondad. La Geburah sola no sirve. Y eso también se ve en el tercer milenio, que el mundo se empezó a corregir, se empezó a refinar. En la creación, que se expresó en el tercer día de la creación, que se vio la tierra. Antes era toda agua, Hashem hizo que se vea la tierra, empezaron a crecer las plantas, las frutas, es como que el mundo se empezó a acentuar. Y eso también en el tercer milenio se empezó a revelar el objetivo del mundo. Y eso llevó a la salida de Mitzrayim, se formó el pueblo, Hashem lo eligió, se entregó la Torá. Eso es Tiferet. La Torá también tiene que ver con Tiferet, porque es lo que hace la unión de todo, la refinación. Después tenemos el cuarto día de la creación, que es cuando Hashem colgó a las luminarias, el sol y la luna. ¿Qué pasó en el cuarto milenio? Los Bet HaMikdash, los templos. Dos templos tuvimos hasta ahora. Son dos luminarias, equivalente a las dos luminarias que fueron el cuarto día de la creación. Así como las luminarias son para iluminar el mundo, sabemos que el Bet HaMikdash se iluminaba a todo el mundo. Que había algo interesante en la estructura de las ventanas del Bet HaMikdash. Por lo general uno hace ventanas para que entre luz a la casa. Entonces, antiguamente tenían una estrategia, un sistema que la hacían anchas por fuera y angostas por dentro, como para que absorbe mucha luz y entre a la casa. En el Bet HaMikdash era al revés, era ancha por dentro y angosta para afuera. Dice, ¿cómo no querías que entre luz de afuera? No, el Bet HaMikdash llevaba la luz al mundo, el Bet HaMikdash transmitía la luz al mundo. Eso fue el cuarto milenio. Después vino el quinto milenio, que es equivalente al quinto día de la creación. ¿Qué pasó el quinto día de la creación? Que salieron los pescados, los peces, todos los animales del agua, los animales en general, los pollos, los pájaros, los aves. Y eso dice que todo eso viene a insinuar que en el quinto milenio fue cuando empezó a expresarse los gobiernos, ¿sí? Los imperios del mundo. En el quinto milenio empezó a expandirse, entonces empezó la etapa de los imperios. ¿Cómo fue creado Roma? Dice que Roma era como especie de lobo. No, sí, lo compara con animales, cada exilio con otro. Bueno, y tiene que ver con los animales, que fue el quinto día que se crearon. Está conectado con eso. La visión de Sí, exactamente, la profecía que dice, sí, sí, exactamente. Después llegamos al sexto milenio, que ahí es cuando el mundo llega a su completitud. ¿Quién fue creado el sexto día de la creación? El hombre. El hombre es el que cumple la función por la cual Hashem creó el mundo. Es el objetivo, el que lleva al mundo a su completitud, hace que todo sea íntegro, si se comporta como tiene que ser. Y eso viene a insinuar también en el sexto milenio, que es cuando el mundo llega a su completitud. Que ahí es cuando se revela el hombre más completo que hay en la creación. ¿Quién es el hombre más completo? El Melech HaMashiach, el Rey Mashiach, que se tiene que revelar ahora en el último milenio. Que en sí, durante las generaciones, en la Gemara está traído y en varios libros, que había grandes tzadikim que eran aptos para ser Mashiach. Y sus alumnos decían que eran Mashiach, solamente que no se logró, faltó méritos para que se revelen como Mashiach, pero tenían todas las características de ser Mashiach. O sea que Mashiach ya estuvo entre nosotros, pero para que se revele, faltó ciertas cosas de parte nuestra que todavía no dejó que se revele. una chispa de magia. Sí, entonces, ¿quién es la creación dentro de los seres humanos? ¿Quién es el hombre más completo que hay en todos los seres humanos? El Mashiach. Melech HaMashiach, por eso se llama el Rey Mashiach, que es descendiente de David HaMelech, ¿sí? Y él tiene el Tselem Elohim, la semejanza de Hashem, lo tiene de una forma muy, muy revelada. Entonces, el último milenio es el que nos lleva ya, es la completitud de todo el objetivo, todo el trabajo, y el que es el puente para llegar al séptimo milenio, que es ya la época final, ya la época de Mashiach. Pero Mashiach, ¿cuándo se revela? Ahora, en el sexto milenio, es cuando se tiene que revelar Mashiach. Es la época que se revela Mashiach, que es cuando se creó el hombre.
el hombre en el sexto día se creó, hablando en los milenios, en el proceso del mundo, en el sexto milenio se tiene que revelar Mashiach, Mashiach ben David. Ahora, en el sexto milenio mismo, que es el último milenio de la época del exilio, ¿cuál es la época más importante? La que estamos nosotros. Esta época que estamos nosotros, la última parte estamos en los últimos 200 años del último milenio. Esta época se llama Ikveta de Mashiach, así lo llaman los sabios en los libros. Ikveta de Mashiach, los talones del Mashiach. ¿Por qué se llama los talones de Mashiach? Tiene dos extremos, esa expresión que decimos talones de Mashiach. Por un lado, talones representa el talón, que es el talón, el lugar, es la parte menos sensible del cuerpo. Es la parte, cuando uno quiere ver si la bañera está caliente, ¿qué pone el pie? Porque el pie es como que pones ahí a ver cómo está, tiene soporte. Si metes la cabeza, te lastimás si está muy caliente. El pie pues tiene menos sensibilidad, soporta más. Lo puedes llevar a este punto. Entonces, por un lado se llama talón de Mashiach por eso, porque es la época menos sensible. ¿Qué quiere decir en lo espiritual? Se perdieron mucho toda la parte moral, toda la parte, o sea, hablando de los conceptos familiares, los conceptos educativos, el respeto, muchas cosas hoy en día, los principios, los valores, está todo hoy en día se siente más que quizás anteriormente, en esta última etapa, en los talones de Mashiach. Hay menos sensibilidad. Por otro lado, el otro extremo de esta expresión, talones de Mashiach, significa que en esta época ya se escucha al Mashiach llegar. Los talones del Mashiach quiere decir que se escucha al Mashiach caminando, llegando. Esa es la parte, digamos, quizás más alegre de esta época, que ya podemos escuchar al Mashiach que está llegando. La gente dice, ya más que esto no da, tiene que venir Mashiach ya, pero de alguna forma como que se percibe que algo tiene que pasar, los pasos del Mashiach ya están, ya en cualquier momento se revela el Mashiach. O sea, el Mashiach ya está, pero falta solo que se revela. Y eso es así, tenemos una época que tiene dos extremos contradictorios. Por un lado, estamos a un paso de Mashiach, se va a revelar Mashiach, el objetivo de toda la creación, estamos a punto de llegar al final. Pero por otro lado, es la época más dura, es la época más oscura, la época con los sufrimientos más grandes, con los dolores más grandes que hay. Eso hoy en día, no hace falta especificarlo, todos sabemos, lo vivimos. El Zohar, dice el Zohar, que hace unos días festejamos el Lag BaOmer, el autor del Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, dice que en el sexto milenio, dice el Zohar, va a empezar a levantarse la Shejinah de la tierra, porque en el exilio la Shejinah, la presencia divina está como dice que la Shejinah está en exilio con nosotros, o sea, no estamos solo en exilio. En todo el tiempo del exilio, Hashem también, la parte de Hashem de Shejinah está en exilio también. Como dice el Casomó, que dice que al principio dice que la Shekinah está con ellos en el exilio. Exactamente. Lo dice. ¿Qué es así? Es así. Pero ahora que estamos al final, en el sexto milenio, dice el Zohar, se va a levantar la Shejinah. La Shejinah se va a levantar, se va a recuperar. Parte de la llegada de Mashiach es eso. Y eso va a ser en pasos. Dice el Zohar, especifica algo maravilloso. Esto lo dijo el Zohar, estamos hablando hace miles de años. Dice el Zohar, específicamente, dice el Zohar, en 5600, que ya pasamos nosotros, ¿sí? Estamos en 5700, hace 200 años, ¿sí? Casi, ¿sí? Dice el Zohar, se van a abrir los portones de la sabiduría de arriba, y eso también va a llevar a la sabiduría acá abajo, y el mundo se va a corregir, y va a entrar al séptimo milenio, así dice el Zohar. ¿Y qué pasó hace 250 años? Todos los avances del mundo fueron en estos últimos 250 años. O sea, 5.000 años, 5.500 años que el mundo existe, iban en caballo, ¿sí? No hubo grandes avances. En los últimos 150 años, de repente, la electricidad y eso, y los saltos,
todos los avances que hay en el mundo, ¿sí? Que eso es una consecuencia de la revelación de la sabiduría de arriba, que es una preparación para la llegada del Mashiach. Ese es el motivo. Eso lo dice el Zohar hace miles de años. Rabbi Shimon Bar Yochai lo dice. Albert, Y por ahí, eso, cuando se reveló el Hasidut, cuando se reveló también, hace 250 años, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta es la época final del exilio, cuando se revela la parte más profunda de la Torá. Esta parte del primer Torá estuvo oculta sobre todo el tiempo del exilio. Desde que se entregó la Torá, fue entregada también esta parte del Hasidut, pero estuvo en forma oculta. Recién en los últimos años se reveló, porque es la preparación para llegar a Mashiach, porque cuando llegue Mashiach, ¿qué es lo que vamos a estudiar principalmente? Dice el Rambam, cuando llegue Mashiach, lo ese kol olam kulo era la dat Hashem. No va a ser la ocupación de todo el mundo, sino solo servir a Hashem, estudiar a Hashem. Ahora la Torá se viene estudiando hace miles de años desde el momento que se entregó. Y Baruch Hashem hay grandes sabios y todo. Pero la novedad va a ser, Torah Hadashah Misitetze, es en la parte profunda, la parte de los secretos de la Torah, eso estuvo siempre oculta, era solo grandes tzadikim tenían acceso a eso. Y cuando venga Mashiach va a ser llegada a todo. Por eso la parte profunda de la Torah se reveló para todos en los últimos años, un poco, no al nivel que va a ser cuando llegue Mashiach, pero ya se reveló los libros de Hasidut, porque es la época ahora cuando como dijimos, la Shejinah se está levantando del exilio y por eso se revelan todas estas sabidurías de la Torá, lo más profundo, y eso lleva a que se reveló toda la ciencia y todo eso en el mundo, porque uno depende del mundo material, se influencia por el mundo espiritual. Pero cuando arriba abren los manantiales de la Torá, de la parte secreta, eso provoca también como consecuencia que en el mundo se desarrollen la sabiduría de las cosas del mundo que muchos años estuvo estancado. Para los jajamim, los sabios, también en la época de la Gemara nos dicen señales para saber cómo sabemos que estamos en la última época antes que llegue el Mashiach. Dice, está en la Gemara, está traído una lista larga de señales para que sepamos que ya está, Mashiach está por revelarse. Hay que saber que, según las señales que dicen los jajamim, ahora estamos tocando el Mashiach, ya está, como dijimos antes, se escuchan los pasos del Mashiach llegar. Obviamente que las señales son que va a haber un descenso muy grande en toda la parte moral. Se van a romper muchas estructuras sociales y también gobiernos. Va a haber pocos eruditos de la Torá a comparación con lo que era antes, va a haber pocos. Va a haber, por un lado, va a haber muchos ateos. Va a haber una sensación de Yehush es cuando uno como pierde la esperanza, ¿sí? Va a haber como una cierta, mirá, con todo lo que pasó, tantos años, ya está, ¿cuánto podemos esperar? Va a haber esa sensación, son señales que ya estamos al final de todo. Va a haber mucha inflación en general en el mundo y sufrimientos de todo tipo que ya lo venimos viviendo, ya en forma más intensa desde el 7 de octubre que se potenció. Pero son todos señales de la época de la Gemara. Y dicen los Jajamim, cuando dicen todas estas señales, dicen que venga Mashiach, pero yo no quiero estar en esa época. No, ellos que pudieron tener la visión de ver todo lo que iba a pasar en esta época, prefirieron no estar. O sea, que venga, pero yo vengo después que ya se revela. O sea, yo no quiero pasar por esa época que va a ser tan fuerte. Para terminar, dice el Rebe, si o en otro shiur vamos a especificar más los detalles de lo que dice la Gemara de esta época, las señales. Pero dice el Rebe, si miramos todo lo que dice la Gemara, todas las señales que hubieron pasaron, ya las pasamos, ya pasamos. Todas esas señales que menciona la Gemara, dice que los chicos no van a tener respeto a los padres, que esto, sí va a haber mucho caradurez, todo eso ya lo pasamos, ya lo vivimos. Entonces, ¿qué es lo que falta ahora? Dice el Rebel, lo único que falta es la última etapa de todo, recibir al Mashiach. O sea, que hoy en día nuestra misión es recibir a Mashiach Tzidkenu en la práctica. Y el Rebbe siempre en los últimos años salió con esa campaña, porque antes, los primeros años se decía, bueno, tenemos que refinar, hay que refinar el mundo. Lo dice, ya está, ya el mundo está refinado, con todo lo que se sufrió, con todo lo que pasamos el pueblo de Israel, ya está refinado el mundo, ya se hizo. Ahora lo que hay que hacer es recibir al Mashiach. ¿Qué significa en la práctica? Que cada cosa que hacemos en el día tenemos que pensar que sea para que el Mashiach se revele.
Porque lo único que falta ahora es que se revele. El mundo ya está listo. Solo hay que lograr que se revele. Es como que dice el Rebbe anterior, un ejemplo, Mashiach está espiando detrás de la pared. ¿Qué estamos haciendo? ¿Sí? ¿Por qué estamos atrasando su salida? De cada acción, un tefilín que ponemos, una mitzvah, una buena acción, todo eso, hacerlo con la intención que se revele ya el Mashiach. Y eso acelera más la llegada del Mashiach. Como hablamos en la clase anterior, que el esperar al Mashiach hace que Mashiach llegue más rápido. Este es el punto.